El tirano Aguirre. Una extrema crueldad lo caracterizaba. Era un hombre paranoico y violento. Dormía armado y vestido. Desconfiaba, juzgando que todos eran iguales a él, codiciosos y desleales. Tal vez no le faltaba razón. Pero uno de los elementos más trágicos de su historia fue la ambigua relación con su hija Elvira. Aguirre tenía una devoción obsesiva y enfermiza por su hija, a quien llevó consigo durante toda la expedición al Amazonas en la Grupa del Caballo. Su amor posesivo lo llevó a la locura y al fin trágico de la mestiza. La historia registra que Lope de Aguirre protagonizó una serie de crueles asesinatos selectivos para erigirse en líder de una expedición en búsqueda del Dorado y a su vez acaudilló una rebelión contra la monarquía española, circunstancia por la cual fue asesinado en Barquisimeto, Venezuela. Interesante resulta una crónica del siglo XVI que habla del personaje, escrita por Ibargüen Cachoppín. Ella explica muchas circunstancias que rodearon al oscuro personaje. Veamos cuáles fueron. Uno de este apellido de Aguirre, llamado Pedro de Aguirre, que fue vecino del Valle de Aramayona en tiempo del emperador Carlos V, nuestro señor de gloriosa memoria, se levantó con una parte de la India, porque deseando venir de allá a su tierra de acá, porque estaba muy rico y válido, aunque pidió licencia para ello diversas veces, no se la quisieron dar, por lo cual se amotinó, y juntándose con algunos de su cuadrilla y allegados, se apoderó de una gran parte de la tierra, de tal suerte que se llamaba rey. Y a cabo de poco tiempo no le sucedieron las cosas conforme su voluntad deseaba. Fue preso juntamente con una hija suya, a la cual él mató con una daga, diciéndola que más valía que muriese siendo hija de rey y que no que la llamasen después hija de traidor. Este Pedro de Aguirre, como digo, fue vecino e natural del Valle de Aramayona, de la antes iglesia de San Esteban de Uribarri, y como su padre tuviese otros hijos, en quien dejó su cacería y hacienda, le puso a este mozo a ser zapatero en la ciudad de Vitoria, donde forzó una doncella, por lo cual fue condenado a pena de horca, y haciéndose diligencia defensiva acerca de ello, y habiendo contentado a la parte, se tuvo orden, y como el carcelero se descuidase, el mozo huyó y pasó a las Indias, donde se casó y enriqueció. Y por su soberbia le sucedió todo lo que habéis oído, donde pagó con la vida lo que excusó en Vitoria. Cuando Francisco Pizarro volvió de Perú con las noticias de los fabulosos tesoros, Aguirre, entonces de 21 años, se encontraba en Sevilla. Las noticias de las grandes cantidades de oro lo animaron a alistarse en una expedición de 250 hombres, bajo el mando de Rodrigo Burán. Llegó a Perú hacia 1536 y pronto fue conocido por su violencia, crueldad y tendencias sediciosas. Se enroló junto con Cristóbal Vaca de Castro y en 1538 participó, entre otras, en la batalla de Salinas. En 1544 estaba del lado del primer virrey de Perú, Blasco Núñez Vela, que llegó de España con órdenes de implantar las leyes nuevas, acabar con las encomiendas y liberar a los nativos. A los conquistadores que ya estaban en Perú no les gustaron estas leyes, que les prohibían explotar a los indios. Esto llevó a que Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal organizaran un ejército con la intención de suprimir estas leyes y derrotaron a Núñez en 1544. Lope de Aguirre, sin embargo, tomó parte en el complot de Melchor Verdugo para liberar al virrey y así se enfrentó a Gonzalo Pizarro. Después de que este intento fracasara, escapó de Lima a Cajamarca y comenzó a reclutar hombres para ayudar al virrey. Mientras tanto, el virrey había huido por mar a Tumbes y había formado un pequeño ejército, pensando en que todo el país se levantaría en favor del poder real.
La resistencia del virrey a Gonzalo Pizarro y su ayudante Francisco de Carvajal, conocido como el Demonio de los Andes, duró 2 años. Finalmente fue derrotado en Iñaquito el 18 de enero de 1546. Melchor Verdugo y Lope de Aguirre huyeron a Nicaragua, embarcando en Trujillo con 33 hombres. Melchor Verdugo, que le había otorgado el rango de capitán a Rodrigo de Esquivel y Nuño de Guzmán, sargento mayor a Lope de Aguirre y contador al clérigo Alonso Henao. Henao participaría posteriormente en la expedición de Pedro de Ursúa al territorio Omagua en búsqueda del famoso dorado. En 1551, Lope de Aguirre volvió a Potosí. El juez Francisco de Esquivel lo arrestó, acusándolo de haber infringido las leyes de protección de los indios. El juez no tuvo en cuenta las razones de Aguirre y su defensa, que argumentaba que era hidalgo de buena familia, fue desestimada y fue sentenciado a ser azotado públicamente. Con su orgullo herido, Aguirre esperó hasta el final del mandato del juez. Temeroso de la venganza de Aguirre, el juez se escondía y cambiaba de residencia constantemente. Oportunamente, Aguirre consumaría su venganza. En 1560, poco antes de ser relevado en el cargo el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, organizó una expedición para la conquista del mítico El Dorado en el territorio de los Omaguas. Pensaba que era la forma de alejar del Perú a los numerosos soldados y mercenarios que, pobres y resentidos tras las recién acabadas guerras civiles, pudieran causar nuevamente problemas o alterar el orden ahora vigente. Suponía el virrey que las expectativas de pronta riqueza animarían a muchos de ellos a alistarse en la empresa. Al mando del veterano Pedro de Ursúa, el 26 de septiembre de 1560 partieron los expedicionarios navegando por el río Huallaga y a continuación por el Amazonas, también llamado Marañón, por lo que adoptaron el sobrenombre de Marañones. Eran algo más de 300 españoles, algunas decenas de esclavos negros y unos 500 sirvientes indios, embarcados en 2 bergantines, 2 barcazas chatas y unas cuantas balsas y canoas. Entre ellos figuraban Lope de Aguirre y su joven hija mestiza llamada Elvira. Ursúa dio pábulo a la desconfianza porque solo pensaba en su amante mestiza, Inés de Atienza. Un año más tarde, Aguirre participó en el derrocamiento y asesinato de Ursúa y de su amante, y poco después de su sucesor, Fernando de Guzmán, al que posteriormente sucedería a Aguirre. Aguirre y sus hombres alcanzaron el océano Atlántico, causando estragos en las poblaciones nativas a su paso. El 23 de marzo de 1561, Aguirre instó a 186 capitanes y soldados a firmar una declaración de guerra al Imperio Español, que lo proclamaba príncipe del Perú, tierra firme y Chile. Le mandó una carta a Felipe II explicándole sus planes de libertad y autogobierno, firmada con el sobrenombre de El Traidor. Sus actos de tiranía no culminaron en la búsqueda de El Dorado, siguieron los mismos en el Caribe, en tierra firme. Tras su viaje por el río Amazonas, él y sus hombres se apoderaron de la isla de Margarita, donde asesinaron al gobernador y cerca de 50 vecinos, cometiendo toda clase de tropelías. Luego, en tierra firme, Borburata, Valencia, continuó con sus actos de barbarie, saqueo y destrucción, imponiendo un régimen de terror. Su aventura terminó en Barquisimeto, donde antes de ser ejecutado por las tropas del rey, asesinó a puñaladas a su propia hija Elvira para evitar que cayera en manos de sus enemigos.